Bueno, muy buenos días a todos. Ya he comprobado que el audio está funcionando, entonces vamos adelante. La portada que están viendo, ¿todos estamos viendo la misma lámina? Sí. Entonces, bueno, la portada que estamos viendo, pues el título lo preparamos justamente para transmitir un mensaje que nos parece que es de fondo y es: las normas internacionales de reporte financiero para Colombia representan más que un cambio en normas, un cambio de principios. Y esto es así en función de las características de la industria, en función de las características de operación de los negocios. Realmente los cambios se traducen en impactos que son importantes para la industria de la construcción, la ingeniería y los servicios. Esto quiere decir que los estándares internacionales tienen dos grandes niveles de desarrollo, de profundización. Uno, primero, que es transversal, que aplica en general a todas las industrias, a todas las compañías que tengan la obligación de uso de NIFS, de IFRS. Y el segundo nivel, que tiene que ver con los estándares especializados. Bueno, en el caso de construcción, ingeniería y servicios, pues las definiciones de estos estándares se mueven en los dos niveles. No son, más bien, son pocas las industrias que tienen estas definiciones y por lo tanto servicios de ingeniería y construcción pues tiene un impacto importante, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo pasa la lámina? ¿Cómo pasa? Un problemita técnico, no podemos pasar la lámina, pero ya. Bueno, estamos ubicados en la segunda lámina. La segunda lámina lo que tiene son tres mensajes importantes. Uno primero es que Colombia es de los últimos países en adoptar este lenguaje financiero y Europa, pues, y Asia, y particularmente Europa, desde el año 2005 lo adoptó como un estándar para todos los países de la Unión. Y progresivamente en Asia y luego en Latinoamérica fueron adoptando estos estándares internacionales, con el resultado que hoy Colombia pues es de los últimos países en entrar junto con algunos países en África. Como definición general, como segunda definición es Estados Unidos, que tiene probablemente el modelo de información financiera más robusto, más sofisticado, más desarrollado, pues también aceptó converger para adoptar estos estándares internacionales y en un efecto progresivo irá emitiendo sus respectivos estándares hasta que en algún punto converja de manera mucho más clara lo que se conoce como US GAAP, que son las normas de reportes financieros en Estados Unidos, con las normas internacionales emitidas por el IASB. Ser malo no siempre, ser el último no siempre es malo. En este caso tiene varias ventajas y son las que aquí están resumidas, porque evidentemente hay lecciones aprendidas de los procesos de adopción y de implementación de otros países que aquí compartimos. Y algunos de esos mensajes importantes son, pues no se trata de un proyecto contable, se trata de un proyecto organizacional que abarca a todas las áreas de negocio de la compañía. Esencialmente, los estándares internacionales IFRS o NIFS en español son un lenguaje de negocios y por lo tanto se alinean mejor con las definiciones de negocio versus lo que nosotros hoy tenemos, que podemos llamarlo el COLGAP nuestro, Colombian GAAP, que se estableció, pues como ustedes saben, desde el año 93 por los decretos 2649 y 2650. Entonces, el primer mensaje es: la adopción y la implementación de IFRS son un proyecto organizacional y debe abarcar y debe ser soportado por todas las áreas de la organización: comercial, logística, operaciones, producción, recursos humanos, compras, etcétera. Y sin duda que el área financiera y contable juega un papel importante en facilitar el proyecto, pero no lo debe y no lo puede hacer solo.
El segundo gran tema es que aquí es mejor ser precavido y prever que el tiempo que se tiene, determinado para cumplir, pues no necesariamente al final termina siendo el más amplio, porque como siempre, cuando hay proyectos organizacionales que involucran definiciones de sistemas, pues pueden haber impactos por la parte de sistemas no considerados que hacen que el proyecto se alargue. Y en este caso en particular, pues la mayor parte de los sistemas que utilizan las empresas en Colombia, pues no cumplen con los requerimientos de IFRS. Y no cumplen, no porque estos sistemas sean malos, tampoco buenos, pues no podríamos afirmarlo, pero no porque sean malos, sino porque sencillamente cuando fueron desarrollados, pues no consideraron estos estándares. Entonces, los sistemas de información que son globales, que son internacionales, como por ejemplo los que están bajo la sombrilla de Dynamics de Microsoft, pues son sistemas que están siendo adoptados, más bien fueron adoptados por empresas europeas, asiáticas, latinoamericanas, etcétera, donde IFRS ya existe y por lo tanto hay una ventaja importante en su adopción. Entonces ese es un, digamos, segundo tema, un mensaje muy importante de esta lámina que vale la pena considerar. ¿Dónde está el equipo? Bueno, ¿qué son los estándares internacionales? Aquí vamos más rápido porque realmente creo que la mayor parte ya tiene un conocimiento de estos estándares, pues básicamente son normas de reporte financiero, de manejo de la información desde la perspectiva contable y de reporte financiero que son emitidas por una organización en Londres que se llama el IASB. Realmente la emisión de normas pues comenzó hace muchos años, desde comienzos de los años 70, esta organización en Europa, que antes tenía otro nombre, pues emitió estas normas y toman mucha fuerza cuando con motivo de la Unión Europea, pues no solamente unen fronteras, unen economías y por lo tanto tienen que homogeneizar, estandarizar, homologar el lenguaje financiero y los países de la Unión Europea, todos en conjunto dicen adoptemos estos estándares como los estándares para todos los países. Una diferencia esencial frente a lo que hoy día tenemos como lenguaje financiero colombiano es los estándares internacionales IFRS o NIF son más por principios y no prescriptivos como lo que hoy día tenemos en Colombia o por ejemplo los mismos US GAAP que aplican en Estados Unidos. Quiere decir que no hay definiciones en función de casos específicos, sino que muchas definiciones de cómo reconocer los hechos económicos, cómo medir esos hechos económicos y cómo revelarlos, pues se mueve en función de las características de la transacción, de las características de la operación, de las características de la industria y de lo que en función del marco conceptual técnico, contable y financiero que presenta la norma, pues pueda derivarse para hacer la correspondiente definición de la política contable. A diferencia de otros cuerpos normativos, como por ejemplo el americano, los IFRS evitan hacer interpretaciones y aun cuando a nosotros evidentemente nos parece un modelo, un lenguaje financiero mucho más robusto que el colombiano actual, porque el colombiano actual ustedes lo conocen, pues está resumido en estos dos decretos, mientras que los IFRS pues tienen aproximadamente 60 normas entre NICS, NIFs e interpretaciones. Pues evidentemente es un juego más robusto que el actual, pero no es tan robusto como otros modelos de reporte financiero que en su momento existían, como el UK GAAP, el que regía en Reino Unido, o como el que hoy existe en US GAAP, porque es prescriptivo y por lo tanto define, hace las definiciones de reporte o de registro en función de los casos. Entonces se encontraron ventajas muchas para decir, llevémonos por principios más que por prescripciones. Ahí están en esta lámina pues algunas de las diferencias que ya hemos resaltado. Esencia sobre la forma, esa es muy importante y es, en nuestro modelo actual pesa mucho la forma. Si el documento existe, si nos facturaron, si el ingreso ya lo podemos registrar porque lo facturamos. IFRS no, IFRS prima la esencia sobre la forma y hay definiciones tan claras como por ejemplo que en función del contrato de construcción y de acuerdo con la verificación de una serie de circunstancias,
pues el ingreso puede registrarse inclusive aún antes de que se haya facturado, y los costos también pueden reconocerse aún antes de que hayan sido facturados por el proveedor. Eso sabemos que hoy en Colombia algunas compañías lo hacen, otras no lo hacen, la mayor parte no lo hacen. Entonces, evidentemente, pues la norma lo que hace es poner sobre la mesa esta discusión y decir, hay 3 métodos para hacer ese reconocimiento. Uno de ellos es, en función de, haga el reconocimiento de, y en ese caso surgen transacciones como, por ejemplo, ingresos por facturar o costos por recibir, que evidentemente reflejan de una manera mucho más razonable el avance real de la obra y no por causación de costos o de facturas reales. Principios prescriptivas, pues ya lo vimos. Valor razonable sobre costo histórico, pues esa, digamos, es una definición también muy clara, aun cuando el 2649 tiene ciertos enunciados de valor de mercado y de valor razonable de los activos, en realidad no es un principio generalizado. En IFRS sí es un principio generalizado. Todos los capítulos de estados financieros están gobernados por una definición de valor razonable y por lo tanto los valores por los cuales reconocemos al costo, activos y pasivos, pues son sometidos a una verificación de valor razonable por alguno de los 3 métodos que recomienda la norma. Entonces, en general, se prefiere el valor razonable al costo histórico como definición base. Y esto aplica como norma general y como norma en particular para las industrias que están reguladas. El siguiente elemento es que en estados financieros el formato no es que cambie mucho realmente, pero las notas sí crecen bastante en explicación, en el detalle y en toda la información que se entrega. El otro tema importante es que hay un desligue, hay una desconexión o divorcio entre lo que es la norma tributaria y la norma comercial. El lenguaje tributario, que es el que utiliza la DIAN o el regulador para gestionar toda la parte de impuestos y recibir el pago de la renta, pues queda con unas bases distintas y el financiero y contable pues queda con estos estándares internacionales. Entonces, ese mix que tenemos hoy, en donde hay un 2649 que es interrumpido y gobernado en algunos temas por el estatuto tributario o por regulaciones de súper, pues eso cambia. Hoy ya el lenguaje financiero se rige por lo que diga IASB. Y lo otro que es importante es dinámico. Recuerden que el nuestro casi no se movía y las IFRS se mueven todos los años hay 8, 10, 12 pronunciamientos de nuevas normas, de interpretaciones, etcétera, que obligan a que la profesión se actualice y a que las organizaciones verifiquen si esas nuevas normas cambian definiciones de su modelo de adopción para, en consecuencia, hacer los correspondientes ajustes. ¿Qué implica la adopción de IFRS para cualquier organización en general? Pues en términos muy simples, esto significa 5 cosas. Definir las normas que le aplican. 2, hacer el ajuste de las políticas o hacer las definiciones de políticas correspondientes, con obviamente un sustento de proyecciones de órdenes de magnitud de impactos en cifras. 3, hacer la proyección de los estados financieros para ver en conjunto cómo quedan y luego para hacer el cargue del balance de apertura al sistema para las empresas de grupo 1, esto ya pasó 1 de enero pasado, para las empresas de grupo 2 la obligación es 1 de enero del 2015. 4, hacer los ajustes a los sistemas y a los procesos y a los procedimientos que cambian con estas adopciones. Y 5, hacer la correspondiente capacitación y aprendizaje. Ojo con un tema y es la regulación de libros de comercio que está actualmente en trámite, indica que no solamente son los libros actuales, como libro de accionistas, libro de registro de actas, sino que también las políticas y procedimientos para la generación de estados financieros, pues constituirán parte de los libros de comercio para todos los comerciantes. ¿Cómo impacta la adopción de IFRS en la industria? Pues hay unos temas generales, transversales, que son parecidos a todas las industrias, en propiedad, planta de equipo, en inventarios, en instrumentos financieros, en valor razonable y en estados financieros. Lo hemos colocado de color azul porque aplica a todos. Pero en cambio hay 3 temas que impactan a la industria de manera muy específica, que tienen que ver con industria de la construcción, negocios conjuntos y acuerdos de concesión. En la industria de la construcción, pues, por ejemplo, hay definiciones tan claras como que el reconocimiento de los ingresos y su correspondiente definición de costos, pues evidentemente debe hacerse de una manera correlacionada bajo alguno de los 3 métodos.
Eso tiene es una serie de implicaciones importantes porque, por ejemplo, en los proyectos de obras de ingeniería, pues cobra una mayor importancia el tener presupuestos técnicos de obra detallados y controlados para ver cómo va el avance de la obra y su correspondiente presupuesto financiero para identificar los costos, los gastos, las inversiones que van, digamos, paralelos a ese avance técnico de obra. Y esos elementos son base para el reconocimiento de ingreso de costos y gastos. Luego, por eso hemos marcado este capítulo como un capítulo con impacto alto, porque ideal y recomendable, más que ideal, recomendable que los sistemas tengan pues una funcionalidad correspondiente para controlar estos presupuestos y entregar a la gerencia mejores elementos para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos. Por otra parte, pues hay unas definiciones de cómo agrupar contratos, cómo desagregar y cómo consolidar contratos y toda la información de revelaciones que presentan también definiciones específicas que las firmas de ingeniería y construcción deben cumplir. A negocios conjuntos. En la industria es muy común que se asocien distintas partes, terceros, entidades, para participar de negocios, vía consorcios, vía uniones temporales o las famosas APPs que ahora se están promoviendo. Bueno, pues también los estándares traen unas definiciones específicas sobre cómo califican esos negocios conjuntos, si como operaciones o como negocios conjuntos, y en función de ello se deriva una obligación de reconocimiento, de medición y de revelación, que es distinto y que otra vez requiere que las empresas tengan una mayor información específica, detallada, para controlar el negocio conjunto en su interés gross, o sea, con la participación de todos, y en el interés particular que cada consorciado, por ejemplo, tenga en los activos, en los pasivos, en los ingresos y en los costos, y de esa manera el espejo de registro pues ocurre a cada uno de los participantes. En el tema de concesiones, pues que es otro tema común al sector de construcción, también hay unas definiciones muy importantes sobre, en función de las características del acuerdo de concesión, el repago de la obra que puede hacerse por reembolso específico de costos o por el cobro específico de un ingreso, como por ejemplo el peaje de una carretera, pues en función de cómo califica ese acuerdo de concesión, se reconoce un intangible que tiene unos tratamientos de contables y de reporte financiero muy distintos a reconocer una cuenta por cobrar que se salda como un instrumento financiero que tiene otras reglas. El tiempo es corto y no podemos profundizar, pero lo que queremos es titular los temas para pues evidenciar que hay unos impactos importantes a la industria. El enfoque de solución básicamente es muy sencillo, es determinar cuáles son las normas aplicables y en función de eso determinar los impactos y acompañar a la compañía en todo el proceso, digamos, de análisis, de adopción e implementación. Nord es una firma que constituimos y especializamos específicamente en información e IFRS, o sea, eso es lo que hacemos, no hacemos más, no hacemos auditorías, no hacemos otras cosas que nos distraigan, este es nuestro foco. E ingeniería y construcción es una industria a la que le estamos dando especial importancia porque identificamos que es una de las industrias que tiene mayor impacto y por lo tanto las compañías requieren de unas asesorías especializadas para hacerlo bien. Y ahí están nuestros datos y quedamos muy atentos para toda la información adicional que mejor consideren. Muchas gracias, Manuel. Queremos entonces con los asistentes continuar haciendo una preguntita, ¿sí? Y es, pues en función de la clasificación de las empresas, de los diferentes grupos, vemos que la mitad son grupo 1, la otra mitad son grupo 2. Tenemos más grupo 1 que grupo 2. Muy bien, entonces los del grupo 1 deben estar muy adelantados. Las empresas del grupo 1 son las empresas que deben estar ya con sus estados de balance de apertura, que
estructurados y operativos para iniciar completa operación NIF a partir del 1 de enero del 2015. Y las empresas del grupo 2 tienen que hacer lo equivalente a partir del 1 de enero del 2015, los estados financieros de apertura. Perfecto. La siguiente pregunta es si sus organizaciones ya recibieron el diagnóstico de los requerimientos de implementación de IFRS en su empresa. ¿Sí? Digamos que la primera etapa de la implementación de normas internacionales de información financiera es precisamente la etapa de entender de toda la cantidad de normas cuáles son las que se requieren para la implementación en sus organizaciones. Perfecto. Vemos que la mayoría ya ha recibido su diagnóstico, entonces de tener muy claro lo que son los requerimientos. Con este aspecto o con esas consideraciones en mente, vamos a iniciar la segunda parte de la presentación, que es a cargo de Diego Fernando Márquez, que es el director de consultoría de IMIX Consulting. IMIX Consulting se especializa en la implementación de sistemas ERP para organizaciones que están gestionadas por proyectos. Diego nos va a acompañar a hacer el recorrido del impacto potencial y el desarrollo de IFRS para empresas de ingeniería y construcción en la herramienta Dynamics AX. Una muy breve reseña de IMIX en un minuto. IMIX es una empresa de Solida Group, que es un holding internacional de compañías basada en Colombia. Actualmente somos partner Silver en ERP, en portales y colaboración y en Enterprise Project Management, trabajando con la suite de Microsoft Dynamics AX, que es la que vamos a ver hoy, Microsoft Project Server, que permite hacer la gestión de portafolios de proyectos, y Microsoft SharePoint, que es una suite de colaboración online. Y nos especializamos en atender organizaciones en hidrocarburos y minería, en ingeniería y construcción y empresas de servicios profesionales. Nuestro equipo de trabajo está completamente alineado con normas y con preceptos del PMI y pues trabajamos mucho de la mano de las organizaciones para entender sus requerimientos específicos de cadena de valor y de core de negocio proyectizado y ayudarlos a resolverlos en optimización de procesos y en implementación de mejores prácticas. Diego, tú nos puedes acompañar de paso a la posta para que continúes en este proceso de presentación. Claro que sí, Sandra. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Perfecto, Diego. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, básicamente mi objetivo de esta parte de la charla es complementar todos los conceptos que pudo mencionar Manuel en su intervención sobre cómo con la tecnología de Microsoft Dynamics AX podemos, soportar y llevar a cabo dentro de nuestro sistema pues todos los requerimientos asociados a la presentación de información financiera bajo la norma internacional. Antes de empezar, y pues vamos a tocar unos escenarios muy puntuales sobre cómo lo podemos llevar o cómo podemos llevar este proceso sobre Dynamics AX, me parece importante hablar del beneficio que tiene implementar las normas internacionales sobre un sistema que esté preparado para esto como lo es AX. Y básicamente lo quiero mencionar porque muchas veces estos proyectos se conciben desde la perspectiva únicamente contable y de hecho pues es uno de los principales errores en el éxito o en el proceso para que estos procesos de implementación sean exitosos en función a que realmente el implementar la norma requiere de un cambio organizacional y requiere de una sinergia a nivel de procesos y de equipos y de personas para que el resultado se pueda obtener. Entonces, básicamente, dentro de los principales beneficios que se van a tener al implementar las normas internacionales sobre Dynamics AX es la integración de procesos. Y normalmente en las organizaciones los procesos operativos y administrativos nunca convergen, ¿sí? Y realmente lo que esto hace es que exista un
un desgaste importante a nivel de generación de información, porque lo que se hace es recopilar información que está segmentada en los diferentes puntos del proceso, y pues esto genera muchos beneficios a nivel de oportunidad y de eficiencia a nivel de información, y pues obviamente esto permitirá que se pueda presentar la información financiera. Por otra parte, pues ese registro, y al unir el proceso, pues ya el registro financiero es consecuencia de ese proceso, o sea, ya no vamos a tener esas barreras de análisis y de integración de información para poder presentarlo, sino que ya va a ser mucho más natural y mucho más a tiempo la información, y vamos a tener la información en línea. Y adicionalmente, AX aporta a todo esto pues muchos componentes de extracción de información y de autoservicio de información que permiten que las revelaciones sean completas y pues se estructuren también bajo los parámetros y las premisas de la norma. ¿Cómo ayuda Dynamics AX a este proceso? Y este es, digamos, el segundo concepto, y es Dynamics AX tanto la implementación de las normas internacionales sobre el sistema es un proceso que requiere de una serie de pasos. Lo primero es entender que todos los procesos se convierten, digamos, en los auxiliares de la información financiera bajo la norma, ¿sí? Es decir, que todos los procesos deben tener un registro en las diferentes instancias de proceso, y eso nos lleva, digamos, a un primer punto, y es, a pesar de que estamos haciendo la adopción de la norma, pues seguimos o tenemos que seguir cumpliendo con todo lo que tiene que ver con el Colgap o digamos, las normas tributarias y fiscales que se definieron localmente para Colombia. Entonces necesariamente tenemos que llevar 2 libros de contabilidad, ¿sí? Y uno de los primeros elementos que se tienen que buscar cuando se va a implementar la norma sobre un sistema es que precisamente permita tener esos múltiples libros para que yo pueda cumplir con los requerimientos tanto del Colgap como de IFRS. Posterior a eso, pues vamos hacia otras instancias de proceso, donde básicamente lo que buscamos es poder, esa información que registramos en los diferentes libros y en los diferentes procesos asociados a las normas internacionales y asociados a la gestión de la compañía, pues deben poderse mostrar y consolidar en información financiera bajo los estándares de las normas internacionales. Entonces, dentro de este concepto estructural, pues se enmarcarán todos los procesos para que nosotros, dentro del sistema, podamos registrar eficientemente las operaciones, podamos conocer o ver dentro de cada una de las instancias cuál es la información asociada digamos, a la norma local y cuál es la información que yo debo presentar desde la perspectiva de información financiera internacional. Entonces, pues vamos a entrar un poco en materia, y para eso pues tenemos algunos ejemplos rápidos. Vamos a mostrar tres ejemplos. El primero está asociado a las capas de contabilización y consolidación. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, donde básicamente lo que ustedes están viendo en la parte inferior, pues son los diferentes elementos de registro a nivel financiero y contable del sistema, ¿sí? Entonces básicamente nosotros dentro de la contabilidad tenemos 3 capas. En la capa actual vamos nosotros a registrar todos los movimientos asociados a la norma local, y tenemos unas capas adicionales que son la de operaciones, que es donde normalmente se hacen los registros asociados a IFRS, y la capa fiscal, que normalmente se utiliza para escenarios de impuestos. Dentro de estos procesos, para la presentación de IFRS, pues se puede ver las 2 capas, tanto sumarizadas como independientes, ya lo vamos a ver, y desde allí pues podemos hacer hacia arriba todos los procesos de consolidación a nivel de información financiera por las capas de cada una de las compañías, porque pues es muy probable que las compañías, o sea, que exista un esquema de multicompañía dentro del grupo, y si lo ven como beneficio adicional, pues se tiene también que no solamente la consolidación se permite a nivel de estructura financiera de la compañía, sino también de las múltiples compañías que puedan estar dentro del sistema. Y eso pues nos va a permitir cumplir, digamos, con gran parte o con todo lo que tiene que ver en la norma con la presentación de información financiera. Voy a compartir un momento el sistema para que lo puedan
empezar a ver, ¿sí? Entonces, básicamente estoy en un ambiente de demostración, ¿sí? Un par de mensajes rápidos importantes es que el sistema presenta de entrada cada vez que el usuario entra, ¿sí? Como les decía, este es un sistema multicompañía con todos los procesos de negocio estructurados, y el usuario cuando entra lo primero que encuentra pues es su tablero de control. Este tablero de control estará asociado al rol y perfil que tiene la persona en su compañía y pues les mostrará indicadores asociados a su gestión dentro de la misma, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un escenario rápido y es cómo se puede ver las capas en el sistema. Básicamente para eso, pues, lo que uno puede definir primero pues son todos los tipos de transacciones que yo voy a tener en el sistema y la forma como se van a registrar. Aquí yo creé una que se llama ajuste IFRS, ¿sí? Y lo que pueden ver acá es sencillamente que yo dentro del sistema le definí que la capa de registro sea en operaciones, ¿sí? Yo, lo que les mencionaba, tengo las tres capas, la actual que es en la que se registran las operaciones locales, operaciones que es donde yo registro los elementos IFRS y pues la fiscal. Al hacer esto, lo que vamos a ver ya en contabilidad, y pues para eso voy a entrar por otra vía, es una balanza de comprobación. Si lo ven dentro de la balanza de comprobación, básicamente lo que vamos a obtener pues es el resumen o mi balanza de cuentas para un determinado periodo de tiempo. Dentro de eso, vamos a ver qué pasó acá. Dentro de eso, yo lo que hice fue generar un par de registros dentro del sistema, en donde básicamente lo que vamos a ver es eh, la definición de capas y la forma como yo lo puedo ver en el sistema. Vamos aquí alimentando un tema rápido mientras que hace la carga. Permítanme un segundo aquí. Algo sucedió aquí con mi sistema. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrirlo nuevamente. Entonces, bien. Entonces, bueno, básicamente lo que ustedes están viendo aquí es mi balanza de comprobación. Si lo ven aquí, el ejercicio lo hice sobre un activo intangible que sufrió una valoración del mismo, ¿sí? Entonces aquí en los parámetros lo que pueden ver es que estoy viendo solo la capa actual. Yo tengo forma de ver las operaciones de las distintas capas, sumarizadas o no. Entonces, por ejemplo, si quiero ver precisamente esa transacción que se hizo de ajuste, simplemente pues me voy a la capa de solo operaciones y le voy a actualizar acá. Y pues el sistema me va a mostrar esta transacción que yo hice de ajuste para este periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo, bueno, muéstrame la capa operaciones, que es la que suma la actual y la de operaciones, me va a mostrar el millón con el que estaba valorado esto en un inicio, ¿sí? Más los 100.000 asociados a esa transacción. Si yo me ubico sobre esto y me voy a ver el detalle de las transacciones, pues él me va a mostrar aquí qué contuvo, qué contiene dentro de esas transacciones. Si lo ven acá, pues está el millón de ese activo, como yo lo registré al momento del intangible, y la operación de ajuste en el que yo subí ese valor a la contabilidad dentro de la capa de actualizaciones, de operaciones, que fue la capa de registro.
Algo importante es que pues tenemos todo el rastro de auditoría para saber pues quién hizo la transacción, en qué momento, que pues también hace parte importante de la función del sistema. A este respecto, pues lo que hice fue preparar dos escenarios de presentación. Uno de estos, pues obviamente es el básico en el sistema que yo estoy trabajando a nivel de consulta. El otro es, pues, a través de la funcionalidad de reportes, ¿sí? Donde yo puedo, pues, desde diferentes perspectivas, armar. En este caso estoy tomando un cubo de contabilidad. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es llamarlo y crear una tabla dinámica para presentar un informe. Para efectos de tiempo ya tengo aquí preparado uno. Lo único que voy a hacer es traer la capa de contabilización para que ustedes puedan ver que efectivamente yo a nivel de activos pues hice en la capa de operaciones un registro para precisamente poder presentar esta diferencia que tengo, este ajuste, perdón, que tengo dentro de mi activo para este periodo de tiempo. ¿Sí? Adicionalmente, pues el sistema presenta otros mecanismos de presentación de información. Uno de estos es el Management Reporter, que básicamente es un reportador financiero avanzado, ¿sí? Donde yo puedo hacer una definición de mis reportes como tal y exportarlos o generarlos a nivel de estándares XBRL, que es la forma en cómo se presentan los informes financieros dentro de la norma internacional. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, pues podemos tener las diferentes capas de registro, ¿sí? Donde yo puedo seguir llevando mis operaciones Colgap dentro de la capa actual y en la capa de operaciones pues hacer los registros adicionales y pues ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo desde otros módulos podemos hacer este tipo de registro también. El segundo escenario tiene que ver con los activos, que normalmente es una de las preocupaciones principales a nivel de cobertura de funcionalidad del sistema hacia la norma, lo cual está totalmente cubierto dentro de AX. Básicamente para esto pues nos vamos a volver aquí a nuestro sistema. Voy a compartir la pantalla nuevamente al sistema y vamos a hablar de estos tres conceptos principalmente que son todo el tema de lo que tiene que ver con componentización, que básicamente es uno de los principales conceptos y es de la norma IFRS, y es que yo puedo crear estructuras, o sea, las estructuras del componente de activos no se especifican por un todo, sino se pueden especificar por componentes precisamente para llevar el control en forma individual de cada uno de estos. ¿Sí? Adicionalmente, pues también por Colgap y también por norma, pues yo debo tener diferentes libros y métodos de depreciación aceptados, asociados y aceptados. Básicamente desde la perspectiva de la norma, pues uno de los métodos que el sistema soporta y que es uno de los más utilizados, pues es el de las unidades técnicas de producción, y también pues todo lo que tiene que ver con la valoración del activo desde la perspectiva del valor razonable. Entonces, voy a volver aquí a compartir el sistema y vamos a ver ese ejercicio. Entonces, vamos a pasar al proceso de activos fijos. Y dentro de los activos, uno de los primeros elementos que vamos a poder ver dentro de los activos es todo el tema de estructuras, donde yo básicamente lo que hago es, dentro del activo, hacer y crear la definición de estructuras. Aquí nos está abriendo nuestro activo en este momento. Y vamos a hacer aquí otra vez una cosa. Bueno. Entonces, vámonos a los activos, ¿sí? Y dentro de los activos, pues vámonos a la lista de nuestros activos y vamos a ver dos de los conceptos que les mencionaba hace un momento, que son componentización
Esto lo vamos a ver aquí en el primer activo. Entonces aquí si lo vemos en la parte inferior, yo tengo la estructura en donde tengo pues todos los componentes que hacen parte de ese activo y pues obviamente puedo llevar el control en forma independiente, como lo pueden ver acá en la lista, de cada uno de esos activos a nivel de métodos de depreciación, de información técnica, de valoración, y los tengo en el sistema pues estructurados para que también pueda llevar el control de los componentes. Por otra parte, pues también puedo hacer todos los procesos típicos de activos, pero pues uno de los temas importantes tiene que ver con todas las transacciones de valoración, ¿sí? Y para esto lo que yo puedo hacer es definir varios libros de depreciación dentro de AX, ¿sí? Para poder controlar las transacciones que se llevan. O sea que aquí pues tengo un libro principal y tengo un libro IFRS, ¿sí? Ambos tienen depreciación. Sencillamente lo que sucede es que a nivel de depreciación le he definido a cada uno de esos libros unos modelos de evaluación que básicamente lo que me permiten a mí es asociarle a cada uno de ellos los diferentes métodos de depreciación que el sistema maneja y por consiguiente poderle pues asociar a cada uno de esos libros esas definiciones. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que tengo las diferentes depreciaciones, incluso podría tener a nivel de la capa fiscal diferentes depreciaciones para escenarios, los cuales no necesariamente tienen que hacer un registro contable. ¿Sí? Aquí tengo unidades técnicas de producción que va a la capa de operaciones, es decir, que cuando yo corro los procesos de depreciación, pues simplemente lo que va a hacer el sistema es registrarlo en las distintas capas, así como yo tengo pues mis métodos de depreciación sobre la capa actual y cada uno de estos dentro del sistema pues va a llevar su registro de manera independiente. Ok, muy bien. Entonces, el siguiente tema que vamos a observar es todo lo que tiene que ver con proyectos. ¿Sí? Y a nivel de gestión de proyectos, pues algo importante es lo que mencionaba hace un momento Manuel, que tiene que ver con todo el proceso de definición del proyecto, de poder hacer control de las diferentes instancias del proyecto, de poder hacer control de los costos detallados y el avance del proyecto para yo poderle dar seguimiento a ese proceso y poder reconocer el costo y el ingreso o digamos de la forma como lo define la norma internacional. ¿Sí? Entonces, para eso pues lo que quiero compartir simplemente con ustedes es la forma en cómo yo puedo estructurar los proyectos dentro del sistema, donde básicamente yo puedo hacer toda la definición de planeación y unir dos variables que son muy relevantes para la gestión de proyectos en IFRS, que es la variable tiempo y la variable costo, o pues digamos costo-ingreso. ¿Sí? Y dentro de eso poder definir también cuáles son los métodos en los cuales yo voy a hacer el reconocimiento de esos ingresos de acuerdo a cómo se ejecuta el proyecto. ¿Sí? Entonces aquí pues podrá ser por el porcentaje de la obra, por la estimación, por los métodos que están digamos aceptados por la norma y pues desde allí empezar a realizar la ejecución y poder llevar el registro de esos eventos tal como lo especifica y el control de esos registros dentro de un modelo de costos que esté alineado a las necesidades de operación de mi compañía, que esté alineado al proceso operativo y el core del negocio de mi compañía y no solamente que pueda o que deba cumplir con con la presentación de información, sino que también le permita operar y administrar a los usuarios del proceso de proyectos en el sistema este proceso. Entonces vamos a volver al sistema, a Dynamics AX. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarnos al módulo de proyectos. Vamos a abrir un proyecto.
¿sí? Vamos a tomar un proyecto y lo que van a ver es, yo hago toda la definición del proyecto, ¿sí? Una de las principales definiciones que hago dentro del proyecto es la tipología del proyecto para especificar la forma en cómo yo voy a hacer el registro de este proyecto, ¿sí? Cómo lo voy a llevar a nivel de contabilización, si eso pues va a ir al proceso de reconocimiento de costo e ingreso o no, si va a ir directamente a la contabilidad y pues también el tipo de proyecto, si es fijo, si es de costo, si es de tiempo, dependiendo de la naturaleza de los proyectos, ¿sí? Algo muy importante es que yo puedo hacer control de presupuesto, ¿sí? A nivel de ingresos y costos o solo costo o ingreso, ¿sí? Y parametrizar el sistema para que haga ese control desde la perspectiva operativa. Si lo ven, yo lo que hago es, dentro del proceso, hago una definición de las tareas que van a ejecutarse dentro del proyecto y le puedo hacer seguimiento desde la planificación, es decir, desde el esfuerzo en tiempo para poder determinar cuál es el avance, así como de el costo, ¿sí? Para poder saber cuál es el costo asociado a cada una de las actividades y poder reconocer la porción que le corresponde a cada uno de esos costos. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque básicamente lo que yo hago es que yo puedo definir pronósticos a nivel incluso de la estructura de costo del proyecto. Entonces, desde esa perspectiva, ya después estos pronósticos se pueden, digamos, transferir, ¿sí? Las estimaciones que yo hago dentro de la estructura del proyecto hacia pues el proyecto en sí mismo para el control propio del proyecto o desde otra perspectiva, pues también poder transferir esos pronósticos hacia la contabilidad y pues también llevar un control a nivel digamos, de transacción financiera lo que está sucediendo en el proyecto, porque finalmente para mí toda esta estructura de presupuesto de proyecto que yo definí a nivel de costo y ingreso, ¿sí? Pues necesariamente está asociada a una estructura de ejecución de proyectos, los cuales después desde la perspectiva financiera podrán ser unas varias o unas cuentas agrupadas dependiendo de la ejecución que yo ya he definido aquí en mi estructura de tareas. Entonces, desde esa perspectiva es como yo puedo hacer el control del presupuesto, ya del proyecto, ya después lo que hago es gestionarlo. Si lo ven aquí, todos los procesos del sistema están asociados a la gestión, entonces yo desde aquí voy a poder hacer las compras, de aquí voy a poder la ejecución. Y algo bien importante es que el sistema Dynamics AX controla todo lo que tiene que ver no solamente con digamos que con el costo y el ingreso real, sino también el comprometido, y es todo lo que yo llevo en ejecución y digamos, en aprobación, pero que aún no he recibido factura o que aún no he recibido, digamos, el bien, no me han transferido la responsabilidad, pues eso el sistema lo controla porque él lo ve desde el compromiso del costo. Y desde esa forma yo ya en la gestión pues lo que puedo hacer dependiendo de la definición de los proyectos pues es el reconocimiento del costo, ¿sí? Y el reconocimiento del ingreso dependiendo del tipo de proyecto. Y ya después pues a nivel del costo pues ya lo que yo puedo hacer es darle seguimiento a todo el proceso a través por ejemplo pues de las variables de costo. Y yo puedo ver, por ejemplo, los costos comprometidos en un determinado momento del tiempo, ¿sí? Saber cuánto me he consumido a nivel de costo, de monto de costo, cuál fue el origen de ese proceso, ¿sí? Cuáles fueron los proveedores asociados a este proceso. Y también pues tener reportes de proyecto de acuerdo a la ejecución. Vamos a generar uno de esos rápidamente, ¿sí? Donde yo me puedo pues, comparar frente a mi presupuesto. Y saber cuáles han sido las desviaciones que yo tengo dentro del proceso, ¿sí? A nivel de costo por cada una de las variables del proyecto, ¿sí? De los consumos que he tenido y obviamente pues también de la variable tiempo en tasas horarias y también verlo desde la perspectiva de la definición del costo que yo hice para el proyecto. Ahí estoy cambiando el cálculo para que ustedes puedan ver
que yo puedo definir estructura por los rubros de proyecto, o puedo hacer una definición ya en una plantilla de costos para sumarizar o para presentar la información. Entonces el sistema, por ejemplo, me muestra en rojo lo que no había sido presupuestado que está impactando el costo del proyecto. Entonces, desde esta perspectiva, ya lo que el usuario puede hacer es, pues, hacer la gestión, ¿sí? Si lo configuró así para reconocer el costo, o si lo configuró para que el sistema fuera reconociendo el costo a medida que se van realizando las operaciones. Entonces, bueno, para finalizar, pues, básicamente un resumen del cumplimiento. O sea, el sistema Dynamics AX, el ERP Dynamics AX, cumple totalmente, pues, con todos digamos, la norma a nivel de presentación de información. Es muy adaptable y flexible no solamente a los requerimientos de la norma, sino también hacia todo lo que tiene que ver con el proceso de negocio en general, con lo que se debe modelar y representar dentro de Dynamics AX de cada una de las compañías. Es altamente flexible y pues tiene un muy alto nivel de cobertura y cumplimiento de IFRS. De hecho, algo que quería compartir con ustedes también es pues que Microsoft tiene una preocupación pues constante y muy importante al respecto de esto. Y entonces, de hecho, pues ustedes como clientes van a poder tener acceso a la página de estándares de IFRS sobre Dynamics AX y van a encontrar mucho contenido de cómo implementar, de cómo funciona, digamos, la norma sobre AX y cómo cada uno de esos requerimientos, por ejemplo, la norma de primera adopción, la norma de Elías 1, el NIC 17, bueno, todos los componentes de la norma pueden ser adoptados dentro del sistema y pues obviamente a través de ayudas, digamos, documentales o visuales, ustedes van a poder encontrar pues mucho contenido en asocio a la norma internacional y a cómo se aplica en Dynamics AX para que pues se pueda cumplir este requerimiento. Entonces, para esto, lo último que queremos compartir ya antes de pasar a la sesión de preguntas es esta encuesta para conocer si ustedes consideran que sus sistemas actuales soportan estos conceptos base que vimos tanto en la presentación de Manuel como en la mía sobre la implementación de normas internacionales en dichos sistemas. Esos dos usuarios, ese 40% debe ser porque ya tiene AX implementado. Ya nos faltan un par de asistentes por respondernos esta encuesta. En consideración al tiempo, ya pues les agradezco mucho la atención a esta presentación. Quisiéramos pues ahora abrir la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribir sus preguntas en la parte superior. Hay un botón de preguntas y respuestas donde pueden escribir sus preguntas y nosotros con gusto, dependiendo de su naturaleza, pues Manuel o yo podremos responderlas.